Bendiciones, gracias por acompañarme, gracias a Dios, es una bendición para mí poder compartir con ustedes. Estuvimos meditando un poco sobre la muerte en el video anterior de por qué mueren las personas buenas. Y en este video quería comentar algo sobre la muerte de los niños, porque mucha gente considera que los niños no tienen la culpa y que Dios es injusto porque los niños mueren. Quería ampliar un poco sobre esto porque quiero explicarles de que mientras estemos aquí en este mundo, la muerte, la tristeza, el llanto, el dolor, la preocupación, la angustia son cosas que vamos a tener que afrontar. No importa si eres bueno o malo o como seas, no importa. Es algo que todos en algún momento vamos a tener que vivir. La pérdida de un ser querido, sin importar si es niño, niña, joven, adulto. Y quería compartir con ustedes sobre esto porque es muy importante que nosotros entendamos. Muchos de nosotros simplemente decimos, no, Dios es injusto, Dios es malo porque permite que los niños mueran y sufran. Pero yo quiero que meditemos un poco sobre esto porque en realidad Dios tiene el control de todo. La palabra de Dios dice que Dios es el soberano, Rey de reyes y Señor de señores, y que no hay nada que pase en el mundo sin que Dios lo permita. Ahora, el problema está en que todas las cosas que pasan desde el principio del mundo, todo lo bueno y lo malo que pasa, nosotros lo atribuimos a Dios, porque Dios es el soberano y Dios tiene el control. Y justificamos cada cosa mala y cada acción del ser humano, echándole la culpa al Señor. En realidad no es Dios el que tiene la culpa de las cosas, sino el hombre. Y hay muchas circunstancias en las que las cosas nos suceden a nosotros y renegamos por lo que pasa. Me gustaría compartir un versículo con ustedes que encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 20. Dice así, Éxodo 20 está en el versículo 5. Dios está hablando aquí sobre los 10 mandamientos. Y en uno de esos mandamientos encontramos esta frase. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es bien importante que notemos esto, porque dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Qué significa eso? Los que un día escudriñamos la Biblia tenemos que lidiar con diferentes traducciones. Incluso a veces hay unas malas traducciones en la palabra de Dios, y tenemos que investigar a profundidad eso. La palabra visita en la traducción significa castiga o corrige. Nosotros creemos, mucha gente piensa de que Dios es un castigador, que si no haces esto te voy a castigar. Incluso una persona me dijo, no tienes que estar sirviendo a Dios, que solo quiere que lo estén adorando. En realidad, si Dios fuera un Dios tirano, malo, que quiere que nosotros le adoremos a la fuerza, nadie viviría como vive. El ladrón no sería un ladrón, el asesino no sería un asesino. Todos tenemos libertad de elegir lo que queremos hacer. Y en ese versículo dice que Dios corrige la maldad de los padres en los hijos. Ahora les voy a decir algo. Muchas veces tenemos un problema aquí, que alguien está manejando alcoholizado y tiene un accidente en el automóvil. Por lógica, muchas veces el más débil físicamente es el bebé, y muere. Este bebé muere, y nosotros lo primero que hace el ser humano es decir, ay Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no me morí yo? ¿Por qué fue el niño el que murió? En realidad no fue Dios el que tuvo la culpa. O sea, cuando la Biblia dice que visita la maldad de los padres en los hijos, quiere decir de que las consecuencias de sus acciones van a traer el resultado también a los hijos. Si yo tuviera un problema con la bebida y yo tomo, no solamente me hace daño a mí, también a mis hijos.
Si tienes un problema con las drogas, no solamente hace daño a tu familia, a ti también, tus hijos. Muchas personas tienen problemas de muchas situaciones, pero no es porque Dios es malo, sino porque las acciones son las que nos traen los resultados. Si yo fuera un asesino y yo hago algo a alguien y después esos resultados de las consecuencias de mis acciones pueden traer dolor también a mi familia. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos de que no es Dios el causante del sufrimiento, sino que las acciones de nosotros van a traer las consecuencias. Muchos pueden decir, no, pero entonces Dios es injusto. Dios no es injusto. El problema es que nuestros hijos son nuestra responsabilidad, mientras que son menores de edad, mientras que viven con nosotros. Es nuestro deber educarlos, enseñarles, corregirles por el buen camino. Si nosotros no lo hacemos, entonces el enemigo va a tomar control de la vida tuya y de la nuestra. Y yo tampoco no puedo decirte que Dios es el vengador. Te voy a decir algo. El versículo dice que hace misericordia a millares, por 1000 generaciones a los que le aman y guardan los mandamientos. Quizás mucha gente no lo ha notado, pero si uno de ustedes quiere que Dios bendiga a sus hijos, sírvale. Mucha gente espera o quiere que Dios bendiga a los hijos. Ay, Dios mío, cuida a mis hijos, prospéremelos, guárdemelos, téngamelos con bien, démeles salud, démeles cualquier cosa, pero no quieren entregar su vida al Señor. Entonces Dios no puede trabajar si alguien no quiere entregarle su vida. Yo sé que mucha gente piensa de que, yo sé que Dios escucha. Dios no va a escuchar. Si tu vida no está conforme a como Él quiere que esté, Dios no va a poder trabajar, y no porque Él sea malo, sino porque es imposible que Dios pueda intervenir en la vida de alguien que no quiera acercarse. Entonces, para que Dios bendiga a nuestros hijos, es nuestro deber obedecer los mandamientos de Dios, como la Biblia dice, hago misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, las consecuencias, les voy a contar una historia hace algunos años atrás, y la voy a resumir porque no quiero ofender a nadie. Hace algunos años atrás alguien se me acercó y me dijo que había un niño enfermo. Me dijo, ore por ese niño para que no se vaya a morir. El niño estaba internado en un hospital unos 4 días. Y yo dije, está bien, no se preocupe, no se va a morir. Yo comencé a orar a Dios, oré. Y un día alguien me dijo, el niño se murió. Yo les voy a contar algo. Que ese niño hubiera muerto me dolió en el corazón, me dolió como si fuera sido un familiar mío. Yo me enojé con Dios y lo reconozco y me arrepiento de haberlo hecho. A través de la vida Dios me ha dado muchas lecciones de las que he ido aprendiendo poco a poco. Y le reclamé a Dios y le reproché y le dije, Señor, ¿por qué se murió ese niño? ¿Por qué tenía que morirse? Si yo le oré con fe, ¿por qué no me respondió? Y yo le reclamaba y le decía, Señor, usted fue injusto, ¿por qué no me respondió mi oración? Yo tenía fe de que usted lo podía sanar, yo tenía fe de que usted le iba a ayudar, ¿y por qué no lo hizo? Estuve 3 días enojado con Dios por todos lados donde yo iba a trabajar, a dormir, a la casa, donde sea. Estaba reclamando, Señor, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué? Y no sé si ustedes me van a creer, pero en el 3er día yo tuve un sueño donde una voz me dijo, ese niño se murió porque los padres no quieren obedecerme, no quieren obedecer a Dios. Y cuando me desperté ya no tenía aquel remordimiento ni resentimiento con Dios. Y va a sonar increíble, pero ustedes pueden decir, no, entonces Dios es vengativo. No es vengativo. Lo que pasa es que tenemos en nuestra mentalidad, vemos la muerte como algo extraordinariamente grave. Para Dios no es eso nada. O sea, que un bebé se muera, para Dios
todos pensamos de que los niños van a ir al cielo y entonces si se muere un niño, ¿por qué hay problemas? Al contrario, quien sufre son los familiares, aquellos que no lo supieron educar, que no lo podían mantener obediente a la vida que Dios quiere que uno enseñe a sus hijos. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Si los padres no lo hacen y ellos están en el mal camino, también los hijos van a sufrir las consecuencias. Y mucha gente puede decir, no, yo no creo eso que usted está diciendo. Pero hay unas historias en la Biblia que nos enseñan grandes lecciones con respecto a lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, ¿qué pasó con los niños en los días de Noé, cuando vino el diluvio? Tenían que haber habido niños ahí. ¿Por qué murieron? No porque Dios fue malo, sino porque el camino de los padres influye en todas las circunstancias. Si tú tienes un hijo y eres ladrón o cualquier cosa, eso es el ejemplo que va a tomar. Si estas personas del antediluvianos eran blasfemos contra Dios y hacían cualquier tipo de ofensa hacia nuestro Padre, y eso era lo que transmitían a los hijos, tenían que sufrir las consecuencias. Si hablamos de los tiempos de Sodoma y Gomorra, yo sé que mucha gente puede decir que no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero en los días de Sodoma y Gomorra, cuando Dios mandó a sacar a Lot, ¿qué pasó con los niños? Dice la Biblia que los ángeles cegaron desde el más viejo hasta el más joven con una ceguera. Si hablamos de los tiempos del pueblo de Israel en Egipto, cuando las consecuencias de los pecados de los padres trajeron la muerte al primogénito. Si hablamos también de la consecuencia del pecado del rey David cuando tuvo un hijo con una mujer que no le pertenecía. Entonces hay muchas historias en la Biblia que nos pueden dar grandes lecciones que nosotros tenemos que aprender y analizar, pensar, escudriñar y sobre todo pedirle la dirección a Dios. Porque me gustaría compartir con ustedes un versículo ahora que vamos a encontrar en la palabra de Dios. En el versículo, ahorita permítanme, este está en el Ezequiel 18:20, dice estas palabras: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia será sobre el justo, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí, ¿y saben por qué precisamente busqué este versículo? Porque estoy seguro que más de alguno va a agarrar este versículo y va a decir: mira, hermano, usted está equivocado, porque la Biblia dice que el pecado del hijo no será sobre el padre, ni el padre sobre el hijo. Ahora, yo no les estoy hablando de la consecuencia de la salvación. Eso es otro tema. No le estoy diciendo de que porque el padre fue malo, el niño pequeño que no pecó también va a recibir un castigo. Yo eso se lo voy a dejar a su criterio, porque yo no lo voy a decir. Las consecuencias de nuestras acciones van a traer resultados a nuestros hijos, aquí, en nuestra tierra, aquí en donde vivimos. Ahora, con respecto a la salvación, yo no le voy a decir si se van a salvar o si se van a perder los niños. Eso se lo voy a dejar al criterio, porque no es algo que me corresponde. Entonces, las consecuencias de nuestras acciones van a traer sufrimiento a nuestros hijos. Padres, cuiden a sus hijos. Sobre todo, sirvan a Dios, porque ese es el único lugar. Ahora, si tú sirves a Dios, y vemos muchos ejemplos en la Biblia donde Dios dijo: por amor a tu padre yo voy a cumplir la promesa. No porque eres bueno, no porque eres obediente, no porque pero Dios prometió de que va a hacer misericordia por 1000 generaciones a los que le aman y guardan los mandamientos. Si tú quieres que tus hijos sean bendecidos, sirve a Dios. Ora, entrégale tu vida a Jesús. No reclames bendiciones sobre tus hijos si no quieres aceptar a Dios, porque tu relación con Dios va a determinar la bendición de ellos. Dios debe ser nuestra prioridad en nuestra vida. Nuestros hijos estarán expuestos
a nuestras decisiones y nuestros resultados de nuestra desobediencia. Voy a decirlo una vez más y lo voy a repetir. No estoy diciendo de que eso va a servir o va a funcionar cuando se trata de la salvación, sino mientras estamos viviendo aquí en este mundo. La desobediencia de los padres va a traer resultado a los hijos. Lo de la salvación es otro tema. ¿Entienden? Entonces Dios quiere bendecir nuestras familias, nuestros hijos. Intento enseñarles lo mejor que pueda a mis hijas. Y algún día cuando ellas crecen, se alejan del camino de Dios, salí de mi responsabilidad. Y sé de que estarán bien porque Dios va a cumplir sus promesas. En el nombre de Dios, si ellas se van, ellas van a ser consecuencias de sus resultados. Y uno como padre lo único que tiene que hacer es siempre poner los hijos en las manos de Dios. Pero antes de eso, antes de reclamar promesas para nuestros hijos, debemos de entregar a Dios nuestra vida. En el nombre de Jesús, le doy gracias por las bendiciones que nos da. Y te pido que por favor ores y no tomes estos videos como... Quiero que pienses bien y analices y medites y escudriñes bien. No voy a hacer... Estos videos simplemente es un resumen de algo que yo estoy tomando. No es un tema que puede durar 18 o 20 minutos. Son temas que son extensos. No te quedes solo con que alguien dijo, yo escuché que dijo eso. Escudriña tu Biblia. Ora, pídele dirección a Dios. Porque son temas que no se pueden compartir en una hora, en media hora. Son temas que son largos, extensos. Y mientras más escudriñes, más vas a aprender acerca de Dios. Cómo funciona. Porque esas cosas están en la Biblia desde el principio, las estamos viendo. Las acciones malas de los padres van a traer influencia sobre los hijos. Y muchas veces lo único que hacemos es echar la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa de las malas elecciones que nosotros hacemos. Ora a Dios y pide la dirección. Y recuerda, entrega tu vida a Jesús. La Biblia dice, haré misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Que el Señor te bendiga.